El cielo gris de Lima se cernía sobre la ciudad como un gigantesco manto de plomo. El aire estaba empapado de humedad y prometía lluvia, algo habitual en invierno en esta parte de Perú. El mercado real, a las afueras de la ciudad, zumbaba con las voces de los compradores y el sonido de las cajas registradoras. Detrás de la tercera caja registradora se sentaba una mujer de rasgos faciales delicados y ojos marrones cansados. Orfelina Castillo. 40 años de vida se reflejaban en las profundas sombras bajo sus ojos y en las arrugas apenas visibles de sus labios. Pasaba la mercancía mecánicamente, intercambiando débiles comentarios con los clientes. La cola avanzaba lentamente. Trabajar de cajera en un supermercado no le proporcionaba ni alegría ni satisfacción, sino un sueldo fijo, aunque modesto, que apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades diarias. Castillo. Una voz áspera cortó el monótono ruido de la sala de ventas. Orfelina se sobresaltó. Verónica Urrutia, la encargada del supermercado, estaba detrás de ella con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada gélida. «¿Sí, señora Urrutia?» Orfelina se esforzó por mantener la voz uniforme. Anoche volvió a equivocarse en la devolución. Verónica puso los papeles sobre el mostrador. «Le digo por enésima vez que tiene que rellenar todos los campos. Es la tercera vez este mes». Orfelina recordó aquella devolución. La anciana había traído una tostadora defectuosa y el trámite había durado casi 20 minutos al final de su turno, cuando la cola de clientes cansados e irritados se extendía por media tienda. «Recuerdo aquella devolución», comenzó Orfelina en voz baja. «Había una cola muy larga y yo...» «No me interesan tus excusas», la interrumpió Verónica con impaciencia. «Si no puedes ocuparte de las tareas básicas, quizá deberíamos buscar un empleado más competente». A Orfelina se le encogió el corazón. No podía permitirse perder su trabajo. Sobre todo, ahora que Sebastián apenas traía dinero a casa últimamente, gastándose la mayor parte de su sueldo en bebida. «No volverá a ocurrir, señora Urrutia», prometió bajando la mirada. «Me gustaría creerlo», replicó Verónica con frialdad. «Y por cierto, su caja registradora parece descuidada. Límpiala antes de que acabe el turno». En cuanto la encargada se marchó, Orfelina exhaló. Captó la mirada compasiva de una compañera del mostrador contiguo, pero apartó rápidamente la vista. La compasión no hizo más que aumentar su humillación. El resto de la jornada laboral se alargó interminablemente. Orfelina sonreía automáticamente a los clientes, fichaba la mercancía, daba el cambio, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en casa, en que Sebastián probablemente volvería tarde y borracho. Últimamente su relación se había convertido en una serie interminable de escándalos y silencios tensos. Antes las cosas habían sido diferentes. 20 años atrás se conocieron en una fiesta de la vendimia en el centro de la ciudad. Ella era una joven estudiante y él un electricista con ambiciones. Su amor floreció rápidamente, como flores brillantes en el altiplano andino. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de sueños y planes. Hablaban de un hogar propio, de hijos, de viajar por el país. Pero la vida se puso de otra manera. Un modesto piso, en un rascacielos a las afueras de la ciudad, seguía siendo su único lugar para vivir. Y Sebastián. Sebastián empezó a beber, primero los fines de semana, luego tras los duros turnos en la central eléctrica, y después casi todos los días. Odiaba su trabajo, odiaba su estrecho piso, y parecía odiar cada vez más a Orfelina. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando por fin salió del supermercado. El aire frío de la noche le hizo apretarse más el raído abrigo. Tuvo que esperar casi 40 minutos al autobús, y cuando llegó a su barrio, el reloj marcaba casi las 11. La recibió el olor a humedad y el ruido de las discusiones en la planta baja, la sinfonía familiar de un edificio de apartamentos. El ascensor no funcionaba desde hacía 3 semanas. Así que Orfelina subió a pie hasta la 6ª planta, sintiendo que le dolían las piernas cansadas. La llave giró en el ojo de la cerradura con dificultad. El piso estaba en penumbra, con solo una tenue luz procedente de la cocina. Orfelina sintió inmediatamente el inconfundible olor a alcohol. «¿Sebastián?», gritó con cautela mientras se quitaba los zapatos en el estrecho pasillo. No obtuvo respuesta, pero oía ruidos procedentes de la cocina. Orfelina respiró hondo. Se recompuso y entró. Sebastián Montero estaba sentado a la mesa del comedor con las manos alrededor de una botella medio vacía de pisco barato,
Su rostro, antaño apuesto, estaba demacrado, llevaba días sin afeitarse la barba incipiente y tenía los ojos enrojecidos por el cansancio o la bebida. Miró a su mujer. «Ah, aquí está». Su voz sonaba ronca. «Es casi medianoche. Acabo de terminar mi turno», respondió Orfelina en voz baja, quitándose el abrigo. «¿Has comido algo? Puedo calentar la sopa de anoche». Sebastián sonrió, y había algo aterrador en aquella sonrisa. ¿Sopa? Bebió un sorbo directamente de la botella. «No, no quiero tu sopa siempre demasiado salada. Dime, ¿dónde está el dinero?» «¿Qué dinero?», preguntó Orfelina incomprensiblemente. «El que dejé en la alacena. 300 soles. ¿Dónde está?» Orfelina tragó saliva. Efectivamente había cogido ese dinero, para sus medicinas y la compra. «Lo gasté en comida y medicinas», trató de hablar con calma. «Tenía bronquitis, ¿recuerdas? Y necesitábamos comer algo». Sebastián se levantó lentamente de la mesa, y Orfelina dio un paso atrás involuntario. Sus ojos se entrecerraron. «Has cogido mi dinero sin preguntar», apretó los dientes. «Es nuestro dinero común», replicó Orfelina, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Y lo gasté en necesidades». «¿Necesidades?». Sebastián levantó la mano bruscamente, y la botella voló contra la pared, haciéndose añicos. Los restos de alcohol gotearon por el papel pintado. «¿Crees que sabes mejor que nadie lo que es necesario?». Orfelina se estremeció al oír los cristales romperse. Los vecinos debían de haberlo oído. Otro escándalo, otra mañana de tener que evitar miradas juzgadoras. «Por favor, Sebastián», le tembló la voz. «No nos peleemos. Estoy cansada, tú estás cansado». «No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa», bramó, abalanzándose sobre ella. «Trabajo como un demonio en esta maldita central, arriesgando mi vida cada día, y tú ni siquiera sabes preparar una buena cena». Su altercado se vio interrumpido por un agudo timbre en la puerta. Orfelina se sobresaltó y Sebastián maldijo. «¿Quién es a estas horas?», murmuró dirigiéndose a la puerta. Frente a la puerta estaba Malena Castillo, la hermana menor de Orfelina. A pesar de lo tarde que era, parecía serena y decidida. Cuando vio a Sebastián, ni siquiera trató de ocultar su disgusto. «Llevo toda la noche llamando a Orfelina, pero no contesta», dijo Malena sin saludar. «Se me ocurrió pasar a ver si todo iba bien». Sebastián hizo una mueca, pero dio un paso atrás, dejando entrar a su cuñada. «Malena». Orfelina se sintió aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Su hermana siempre había sido protectora con ella, pero su presencia solo enfurecía más a Sebastián. Malena echó un vistazo a la cocina. La botella rota, las manchas en la pared, el rostro tenso de su hermana, y entrecerró los ojos. «Me lo imaginaba», dijo con frialdad. «¿Estás borracho otra vez, Sebastián?». «¿Y a ti qué te importa?», le espetó. «Esta es mi casa, y haré lo que quiera en ella». Malena lo ignoró y se volvió hacia su hermana. «Orfelina, recoge tus cosas. Te vienes conmigo». «¿Qué?». Orfelina y Sebastián exhalaron al mismo tiempo. «¿Estáis sordos?». Malena alzó la voz. «He dicho que se va de aquí. No dejaré que sigas acosándola». Sebastián se echó a reír, ruidosa y odiosamente. «¿Y quién eres tú para decirle a mi mujer lo que tiene que hacer?». Se acercó a Malena. «No irá a ninguna parte. ¿Verdad, Orfelina?». Orfelina se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Miró de su marido a su hermana, sintiéndose como una cuerda en un tira y afloja. «Mírate», continuó Malena sin dar un paso atrás. «Eres un borracho miserable. Mi hermana se merece algo mejor». «Malena, por favor», suplicó Orfelina. «No, déjala seguir», siseó Sebastián cada vez más furioso. «Que diga otra cosa». «Eres un cerdo, Sebastián Montero», le espetó Malena. «Un cerdo que no aprecia lo que tiene. Mi hermana trabaja hasta la extenuación, aguanta tus payasadas de borracho, ¿y qué obtiene a cambio? Solo insultos y humillaciones». Sebastián se estremeció como si quisiera golpear a Malena, pero se contuvo. En lugar de eso, cogió su chaqueta del perchero. «No tengo por qué escuchar esto», gruñó. «Y menos de alguien como tú. Sigue poniendo a tu hermana en mi contra y ya veremos a dónde nos lleva». Con esas palabras salió furioso del piso, dando un sonoro portazo. Orfelina exhaló, dándose cuenta ahora de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. «Podría haberte pegado», susurró, mirando a su hermana. «Que lo intente», resopló Malena. «Orfelina, esto no puede seguir así. Tienes que alejarte de él».
Orfelina se dejó caer lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. No es tan fácil, su voz sonaba quebrada. ¿A dónde iré? ¿De qué viviré? A mi casa, respondió Malena sin vacilar. Tengo sitio de sobra, y puedes encontrar un trabajo mejor que tu duro trabajo en el supermercado. Orfelina negó con la cabeza. No puedo dejarlo, Malena. Llevamos juntos 20 años. No siempre fue así. Malena se agachó junto a su hermana y le cogió las manos. Mírame, le exigió. Eres infeliz. Te veo desvanecerte cada día. Esto no es la vida, es la existencia. Orfelina apartó la mirada, incapaz de soportar la de su hermana. En el fondo, sabía que Malena tenía razón, pero admitirlo era deshacer 20 años de su vida, admitir su propia derrota. Lo pensaré, dijo finalmente. Te lo prometo, pero ahora es demasiado tarde. Será mejor que te vayas. Malena quería protestar, pero al ver el estado de ánimo de su hermana, se contuvo. De acuerdo, aceptó a regañadientes. Pero si vuelve a empezar, llámame inmediatamente, cuando quieras. ¿Me lo prometes? Lo prometo, asintió Orfelina, acompañando a su hermana hasta la puerta. Cuando Malena se fue, Orfelina empezó a limpiar mecánicamente los fragmentos de la botella rota. Sus manos se movían automáticamente y su mente era un caos de pensamientos. Sabía que Sebastián no tardaría en volver. Tal vez dentro de una hora, tal vez por la mañana, pero volvería, aún más borracho y enfadado. Y, en efecto, hacia las 3 de la mañana, la puerta se abrió con estrépito. Orfelina, que había estado despierta todo ese tiempo, se hizo un ovillo en la cama. Los pesados pasos de Sebastián se acercaban al dormitorio. Abrió la puerta de un tirón y encendió la luz, haciéndola estremecerse ante la repentina claridad. ¿Estás despierta? Su voz sonaba amenazadoramente tranquila. ¿Me estás esperando o estás considerando el consejo de tu preciosa hermana? Sebastián, por favor, suplicó Orfelina. Vayamos a la cama, hablaremos por la mañana. ¿Hablar? Se acercó, sobresaliendo por encima de la cama. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo dejaste que tu hermana me insultara en mi propia casa? ¿Sobre cómo la estás poniendo en mi contra? Yo no he puesto a nadie en contra de nadie, replicó Orfelina, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Malena vino porque estaba preocupada. ¿Preocupada? Sebastián sonrió burlonamente. Solo quiere destruir a nuestra familia. Y tú la estás ayudando. Eso no es cierto, le tembló la voz a Orfelina. Siempre he estado de tu lado, siempre te he protegido. Sebastián se inclinó hacia ella con el rostro contorsionado por la rabia. Mentira, rugió. ¿Crees que soy un borracho, un perdedor? Lo veo en tus ojos todos los días. No, Sebastián, yo nunca... La bofetada resonó en el silencio de la noche. La cabeza de Orfelina se sacudió por el golpe y una mancha apareció en su mejilla. No te atrevas a mentirme, siseó Sebastián, agarrándola por los hombros. Eres igual que tu hermana, te crees mejor que yo. Orfelina no opuso resistencia mientras él la empujaba bruscamente contra la almohada. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no hizo ningún ruido. Algo se rompió en su interior, como si se hubiera roto el último hilo que la unía a aquel hombre. Sebastián dejó escapar su rabia y se hundió pesadamente en el borde de la cama, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Por qué me traes a esto?, murmuró. ¿Por qué siempre me haces enfadar? Orfelina no contestó. Se quedó mirando al techo con la mirada perdida mientras Sebastián murmuraba algo inaudible. Al cabo de un rato, su respiración se estabilizó y se quedó dormido en el borde de la cama, sin desvestirse. Orfelina permaneció inmóvil hasta el amanecer, escuchando su pesada respiración y pensando en cómo su vida se había convertido en aquella interminable pesadilla. Al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día, pero para ella no era más que la continuación del anterior. Otro día de silenciosa desesperación y lágrimas ocultas. Por la mañana, Orfelina se levantó antes que Sebastián, se preparó en silencio y se fue a trabajar. No quería verle, no quería oír otra disculpa que se olvidaría por la tarde. Tenía un moretón en la mejilla, que trató de disimular con base de maquillaje. No era el primer moratón que tenía que ocultar. De camino al trabajo, pensó en las palabras de Malena. Quizá había llegado el momento de marcharse, pero el miedo a lo desconocido le impedía dar el paso decisivo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su nueva vida resultaba aún peor?
El supermercado Mercado Real era como una colmena en las horas de la mañana. Los compradores correteaban por los pasillos, los empleados disponían la mercancía, los cajeros se preparaban para la afluencia de clientes. Orfelina Castillo se puso el delantal del uniforme con un movimiento familiar, ignorando el dolor sordo en la mejilla por la bofetada de Sebastián la noche anterior. Dios mío, ¿qué te ha pasado en la cara? Carmela, la cajera de la caja de al lado, se dio cuenta del moratón a pesar del maquillaje. Me caí ayer en el baño, respondió Orfelina automáticamente, desviando la mirada. Era una mentira que había repetido más de una vez. Estaba claro que Carmela no se lo creía, pero no insistió. En cambio, bajó la voz y advirtió. Urrutia está hoy de mal humor. Dicen que viene una inspección de la central. Orfelina asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en el estómago. El mal humor de Verónica Urrutia solía significar regaños y humillaciones para todo el personal, especialmente para aquellos que, como Orfelina, estaban de su lado malo. Las premoniciones no engañaban. No había pasado ni una hora cuando la encargada apareció ante su caja registradora, observando su trabajo con los labios fruncidos. Orfelina intentaba atender a los clientes con rapidez y eficacia, pero sus manos temblaban traicioneramente bajo la mirada de su supervisora. «Trabajas demasiado despacio, Castillo», dijo por fin Verónica cuando otro cliente se hubo marchado. Y sonríe más. Estás ahuyentando a los clientes con tu mirada agria. Disculpe, señora Urrutia, murmuró Orfelina, intentando fingir una sonrisa que solo hizo que le doliera más la mejilla magullada. ¿Y qué te pasa en la cara? Verónica se miró el moratón con los ojos entrecerrados. No podemos permitir que nuestras cajeras tengan un aspecto inapropiadas. Me caí, volvió a mentir Orfelina. Ha sido un accidente. Espero que esos ID no vuelvan a ocurrir, replicó Verónica con frialdad. Si no, quizá deberías tomarte una licencia hasta que aprendas a ser más cuidadosa. Con esas palabras, se marchó, dejando a Orfelina con las mejillas encendidas por la humillación. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No aquí, no ahora, no cuando toda la sala de ventas podía ver su debilidad. El día se hizo interminable. A la hora de comer, Orfelina tenía las manos entumecidas por la monotonía de los movimientos, y la cabeza le zumbaba de ruido. Verónica volvió a pasar por caja unas cuantas veces más, siempre encontrando algo de lo que quejarse. Orfelina tardaba demasiado en buscar el código del producto, o empaquetaba mal sus compras. En la sala del personal, Orfelina se sentó sola, sin tocar el bocadillo que había traído de casa. No tenía apetito. Pensaba en su inminente regreso a casa, en lo que diría Sebastián, en si tendría fuerzas para sobrevivir a otro escándalo. «Hola», se asomó Carmela a la habitación. «¿Te encuentras bien?» Orfelina sonrió débilmente. «Claro que lo estoy, solo estoy cansada». Carmela se detuvo un momento y luego se sentó a su lado con determinación. «Mira, sé que no somos amigas íntimas, pero si necesitas ayuda...» «Estoy bien, de verdad», la interrumpió Orfelina apresuradamente. Lo último que quería era hablar de su vida con su colega. Carmela asintió, claramente poco convencida, pero respetando su reticencia a hablar. Permanecieron sentadas en silencio durante el resto de la pausa y luego volvieron a sus cajas registradoras. Orfelina entró en el piso, intentando cerrar la puerta lo más silenciosamente posible. El pasillo olía a humedad y a pintura vieja. Colgó su andrajoso abrigo en el perchero, ajustándose distraídamente la chaqueta de Sebastián junto a él. Aún tenía tiempo, su marido solía volver de la central eléctrica después de las 7. Se quitó los zapatos de trabajo, con una mueca de dolor en los pies, y se dirigió a la cocina. Quería tumbarse inmóvil, pero la cena no llegaba. Orfelina abrió la nevera y examinó sombríamente su escaso contenido. Media cebolla, unas cuantas zanahorias, un poco de apio marchito, una bolsa de arroz sobrante. En el estante inferior había una caja de plástico con restos de pollo de la noche anterior. Sacó las verduras y empezó a pelarlas. El cuchillo no tenía filo y tuvo que esforzarse para cortar incluso las zanahorias blandas. Todo en esta casa era un reflejo de su matrimonio, desgastado, sin brillo y carente de su lustre original. Mientras servía el agua de la vieja olla, Orfelina miraba distraídamente por la ventana, el patio y el cielo grises. Todo a su alrededor parecía gris, incoloro, como su vida. Aún le dolía la mejilla de la bofetada de la noche anterior y se tocó el moratón distraídamente. ¿Cuántos había tenido a lo largo de los años? Ya había perdido la cuenta.
La sopa hervía lentamente, llenando la pequeña cocina de un aroma que le recordaba tiempos mejores. Mucho tiempo atrás, cuando estaban casados, Sebastián había disfrutado comiendo sus platos, alabando su talento culinario. Ahora a menudo ni tocaba la comida o encontraba motivos para criticar cada plato. A las 6:30, Orfelina puso la mesa, 2 platos, cucharas y rebanadas de pan. Luego permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el reloj. El segundero medía inexorablemente el tiempo, acercando el momento que ella temía, el regreso de su marido. Eran casi las 8 cuando la llave giró en la cerradura. Orfelina se tensó, escuchando los ruidos del pasillo. Supo por los pasos pesados, por la forma en que Sebastián tiró su bolso al suelo, que había vuelto a beber después del trabajo. «La cena está en la mesa», dijo, tratando de mantener la voz normal. Sebastián entró en la cocina, echando un vistazo a la mesa puesta. «¿Otra vez de copas?», sonrió despectivamente, pero se sentó a la mesa. Orfelina le sirvió sopa en silencio. Decidió no contestar. Cualquier palabra podría provocar un escándalo. Su marido comió sin mirarla, y ella estudió furtivamente su rostro. Antaño apuesto, ahora era tosco, cubierto de arrugas prematuras. Los ojos, antes vivos y cálidos, estaban apagados, con el blanco enrojecido. La barba incipiente, que hacía tiempo que había dejado de afeitar con regularidad, le daba un aspecto desaliñado. «Hoy nos han dado las nóminas», rompió el silencio Sebastián, apartando la sopa sin comer. «Cortaron la paga extra». Orfelina sintió que se le apretaban las entrañas. El dinero apenas alcanzaba de paga en paga. «Quizá el mes que viene sea mejor», sugirió con cautela. Sebastián soltó una risita. «¿El mes que viene? ¿No creen que todos seamos seres humanos? Harris, el nuevo jefe de obra, dijo que no éramos lo bastante eficaces». «¡Eficaces!», golpeó la mesa con el puño, haciendo que Orfelina hiciera una mueca de dolor. «Llevo 20 años trabajando en esta maldita central. Conozco cada cable, cada interruptor. Y este mocoso, recién salido de la universidad, hablándome de eficiencia». Llevó la mano a la taquilla superior, donde guardaba una botella de pisco. «¿Quizá no deberíamos?», se aventuró a decir Orfelina. «Tú ya has...» «¿Qué?», interrumpió él, volviéndose bruscamente hacia ella. «¿Ya qué? Habla más alto». «Ya has bebido hoy», terminó ella en voz baja. «¿Vas a decirme lo que tengo que hacer?». Sebastián sacó la botella y miró desafiante a su mujer. «¿En mi casa?». Orfelina bajó los ojos. No tenía fuerzas para volver a discutir. Mientras su marido se servía un trago, ella retiró en silencio los platos de la mesa y empezó a fregar la vajilla. A sus espaldas, Sebastián bebía sorbo tras sorbo, sumido en sus oscuros pensamientos. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó cuando la botella estaba medio vacía. «Que no nos movemos de aquí, atrapados en este agujero, aunque teníamos planes, ¿recuerdas?», recordó Orfelina. «Planes de un hogar propio, de hijos, de viajes, sueños que hace tiempo se hicieron polvo». «Lo recuerdo», fue todo lo que dijo. «¿Y qué pasó?», continuó Sebastián, con la voz cada vez más alta. «Me parto el culo trabajando, ¿y de qué sirve? Seguimos donde estábamos hace 20 años. Solo que yo ya no soy un joven y prometedor electricista, sino un viejo borracho con problemas de espalda. ¿Y tú?», le dirigió una mirada desdeñosa. «Te has convertido en una triste sombra». Aquellas palabras dolieron más que un golpe físico, porque había algo de verdad en ellas. En efecto, se había convertido en una sombra, sin deseos, sin aspiraciones, viviendo al día. «Yo también trabajo», le recordó Orfelina en voz baja. «¿Trabajas?». Sebastián rió con amargura. «Sentado en una caja registradora por una miseria, y ni siquiera intentas encontrar algo mejor. ¿Dónde se supone que tengo que buscar?». Orfelina no pudo soportarlo y se volvió hacia él. «No tengo estudios superiores. Mi especialidad es la contabilidad, pero no tengo 20 años de experiencia, porque trabajé donde pude para pagar nuestras facturas mientras tú te bebías el sueldo». No se dio cuenta de que había levantado la voz. Rara vez ocurría. Normalmente se contenía por miedo a enfadar a su marido. Sebastián se levantó lentamente, y algo en sus ojos hizo que Orfelina retrocediera hasta el lavabo. «Entonces, ¿es culpa mía?», apretó los dientes. «Soy la única, y tú eres la esposa perfecta, ¿no?». «No me refería a eso», bajó los ojos. «Entonces, ¿qué querías decir?». Él se acercó más. «Explícamelo».
Orfelina no supo qué responder. Las palabras se le atascaron en la garganta por el miedo. Sebastián se estaba volviendo cada vez más impredecible últimamente, y ella no podía adivinar cómo reaccionaría. «Estoy cansada, Sebastián», dijo finalmente. «Vamos a la cama». «¿Cansada?», le agarró el hombro, apretándoselo dolorosamente. «¿No crees que estoy cansada? Trabajo duro en este maldito trabajo. Arriesgo mi vida todos los días». «Lo sé», intentó tranquilizarlo Orfelina. «Sé que es duro para ti». «No, no lo sabes», la soltó y se acercó a la ventana. «Nadie lo sabe. ¿Sabes lo que me ha dicho Harris hoy? Que si no podía hacerlo, podía marcharme. Había gente joven esperando para ocupar mi puesto». «¡Los jóvenes!», se rió histéricamente. «Tengo 42 años y ya soy un viejo para ellos». Volvió a coger la botella, pero estaba vacía. Sebastián maldijo y la arrojó a la papelera sin golpearla. El cristal se hizo añicos y los fragmentos volaron por el suelo. «Sebastián», exclamó Orfelina. «Cuidado, te vas a cortar». «No me importa». Se hundió pesadamente en la silla. «De todos modos, no sirvo para nada». Orfelina recogió con cuidado los fragmentos, intentando no cortarse. Le temblaban las manos. Esta escena se repetía cada vez con más frecuencia, y cada vez daba más miedo. «Necesitamos dinero», dijo Sebastián de repente, clavando la mirada en un punto. «Siempre necesitamos dinero». «Lo sé», contestó Orfelina, «pero nos las arreglaremos. Siempre lo hemos hecho». «No», sacudió la cabeza. «No podemos seguir así. Tienes que encontrar un trabajo mejor, algo que pague el doble». Orfelina miró sorprendida a su marido. «¿Dónde voy a encontrar un trabajo así, con mi experiencia y mis estudios?» «No lo sé». Se levantó de un salto, paseándose de nuevo por la cocina. «Pero esto no puede seguir así. No puedo hacerlo todo yo sola». «¿Sola?», preguntó Orfelina con incredulidad. «Sebastián, trabajo 6 días a la semana durante 10 horas. Cocino, limpio, lavo la ropa». «¿Y qué? ¿Quieres una medalla por eso?», resopló despectivamente. «Eso es lo que haces como esposa. No eres la única que tiene que mantener a su familia». «Los dos mantenemos a la familia», objetó Orfelina sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. «Solo que mi sueldo al menos es estable, y el tuyo», se interrumpió dándose cuenta. Hizo una pausa dándose cuenta de que había dicho demasiado. «¿Mi qué?». Sebastián se acercó, cerniéndose sobre ella. «¿Y bien?», continúa. «Lo siento, no era mi intención». Dio un paso atrás, pero su espalda estaba pegada a la nevera. «Sí, lo hiciste», gruñó él. «Querías decirme que me estaba bebiendo el dinero, que soy un mal marido, que podrías haber encontrado a alguien mejor, ¿verdad? No, Sebastián, yo nunca...». «¡Mientes!», golpeó con el puño la nevera junto a su cabeza. «¿Crees que no veo cómo me miras?». Con lástima, con desprecio. Orfelina cerró los ojos, esperando un golpe, pero Sebastián se apartó bruscamente y dio una patada a una silla, que cayó con estrépito. «Deberías ganar más», repitió. «No bromeo. Consigue un trabajo de verdad ¿O qué?», preguntó Orfelina de repente, con una opresión en el pecho. Sebastián se volvió hacia ella, y había algo nuevo en sus ojos, una fría determinación. «O vete de mi casa». Orfelina se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué?». «Ya le has oído», dio un paso hacia ella. «Búscate un trabajo que te pague el doble o lárgate. Estoy harto de mantener a una esposa inútil». «¿Inútil?». Orfelina sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «He vivido 20 años contigo. He tolerado tus payasadas, tus borracheras». «Ya está», exclamó triunfante. «Ya está. Por fin has dicho la verdad. Me soportaste. Me odiabas, pero me aguantabas». «No me refería a eso», sacudió la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos. «Te quería, Sebastián, pero has cambiado. Te has convertido...». «¿En qué?». Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. «Dime, no seas tímido». «Me he vuelto violenta», dijo Orfelina. «Me pegas, me humillas, me culpas de todos mis problemas. Ya no conozco al hombre con el que me casé». Sebastián le soltó la barbilla y retrocedió, con el rostro contorsionado. «Tú también has cambiado», le espetó. «Te has vuelto vieja, fea y quejica. ¿Crees que soñé con una vida así? ¿Con una esposa así?». Aquellas palabras, pronunciadas con tanto odio, dolieron más que cualquier golpe físico. Orfelina sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. «Me voy», dijo en voz baja. «¿Qué?».
Sebastián parecía no creer lo que oía. Tienes razón. Orfelina se secó las lágrimas. No me necesitas. ¿Y tú? Yo tampoco te necesito ya. Se dirigió al dormitorio sintiéndose extrañamente tranquila. Ya no le temblaban las manos. Sebastián la siguió, viéndola sacar una vieja maleta de debajo de la cama. ¿Qué haces? Su voz sonaba incrédula. Lo que dijiste, respondió Orfelina, empezando a guardar sus pocas pertenencias. Me voy de tu casa. Ahora, de noche, rió nerviosamente. No seas tonta. ¿A dónde irás? A casa de mi hermana, respondió ella con sencillez. Malena lo había sugerido hacía tiempo. Ah, tu preciosa hermana, sonrió Sebastián. Estará encantada. Lleva mucho tiempo queriendo separarnos. Orfelina no contestó. Metódicamente dobló ropa, cosméticos, algunos libros, todo lo que era importante y cabía en la maleta. No puedes hablar en serio, Sebastián siguió observándola. Es un farol, ¿no? ¿Crees que voy a rogarte que te quedes? Orfelina le dirigió una mirada tranquila. No, Sebastián, no creo que supliques. Tú mismo lo has dicho. No me necesitas. Vieja, fea, inútil. ¿Para qué necesitas una esposa así? Se quitó el anillo de boda del dedo y lo puso en la cómoda. Tú tampoco lo necesitas ya. Algo cambió en el rostro de Sebastián. La confianza fue sustituida por confusión, incluso miedo. Orfelina, escucha. Dio un paso hacia ella. Estaba enfadado. No era mi intención. ¿Podemos hablar? No, sacudió la cabeza. Ya hemos hablado bastante. 20 años hablando. No hay nada más que decir. Cerró la maleta y cogió el bolso. Sebastián le cerró el paso hacia la puerta. No puedes irte así como así, le amenazó. Puedo, replicó Orfelina con calma. Y me voy. Apártate, por favor. ¿Y si no lo hago? Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué vas a hacer? Orfelina sacó el teléfono del bolso. Llamaré a la policía. Les diré que mi marido no me deja salir de casa. Enséñales mis moratones. Se señaló la mejilla. ¿Te gustaría? Sebastián vaciló. La repentina determinación de su mujer le confundió. Normalmente cedía, lloraba, se disculpaba, pero ahora se enfrentaba a una mujer diferente, de espalda recta y mirada fría. Te arrepentirás, dijo al fin, retrocediendo. Nadie te necesita salvo yo. Te darás cuenta y volverás arrastrándote. Orfelina pasó silenciosamente junto a él y entró en la antesala. Se puso el abrigo y cogió la maleta. Adiós, Sebastián, dijo abriendo la puerta. Espero que seas feliz. No miró atrás mientras bajaba las escaleras. Sebastián le gritó al oído. Fuera, viejo inútil, a ver cómo te las arreglas sin mí. Fuera llovía ligeramente. Orfelina se detuvo en la entrada, respirando profundamente el aire húmedo. Extrañamente, en lugar de desesperación, se sintió aliviada, como si se hubiera quitado de encima un peso que llevaba años soportando. El taxi se detuvo 15 minutos después. Durante todo ese tiempo permaneció bajo la lluvia, sin darse cuenta de lo mojada que estaba su ropa. Sentía un vacío en la cabeza, pero no opresivo, sino ligero, casi agradable. ¿A dónde vamos?, le preguntó un taxista anciano mientras la ayudaba a cargar la maleta. Orfelina le dio la dirección de su hermana y se recostó en el asiento, observando las gotas de lluvia que caían por el cristal. La casa donde había pasado 20 años de su vida desaparecía en la oscuridad nocturna. Malena abrió la puerta enseguida, como si hubiera estado esperando. Cuando vio a su hermana con la maleta, empapada y magullada, comprendió sin palabras. Entra, dijo Malena cogiéndole la maleta. Prepararé té caliente. El piso de Malena era pequeño, pero acogedor. Cortinas brillantes, cojines de colores en el sofá, estanterías con libros y recuerdos de distintos países. Todo indicaba que aquí vivía una persona que amaba la vida. Ponte cómoda, Malena señaló el sofá. Ahora esta es tu casa. Orfelina se sentó, solo que ahora se sentía cansada, no solo de hoy, sino de todos estos años pasados en el miedo y la humillación. Me echó, dijo en voz baja. Te hizo un favor. Malena trajo 2 tazas de té y se sentó a su lado. Orfelina, llevo mucho tiempo queriéndote decir, te mereces algo mejor. Siempre lo has merecido. Orfelina se quedó mirando el té, viendo cómo subía el vapor. No sé qué hacer ahora, admitió. Tengo miedo. Claro que lo tienes. Malena rodeó los hombros de su hermana con el brazo. Pero no estás sola, yo te ayudaré, lo superaremos juntas. Aquella noche Orfelina durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo, sin miedo al mañana. Cuando se despertó por la mañana,
No se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. La luz del sol que brillaba a través de las brillantes cortinas, los coloridos cojines, el olor a café recién hecho. Todo parecía formar parte de una vida ajena e inaccesible. «Buenos días», se asomó Malena a la habitación. «¿Cómo has dormido?» «Bien», contestó Orfelina sorprendida, dándose cuenta de que era verdad. «Muy bien, bien», sonrió Malena. «El desayuno está listo, y luego... entonces decidiremos qué hacer a continuación». Durante el desayuno no hablaron del pasado. Malena habló de su trabajo en la agencia de viajes, de sus planes de vacaciones, del nuevo restaurante que habían abierto cerca. Cosas corrientes y cotidianas que, de repente, a Orfelina le parecieron increíblemente interesantes e importantes. «¿Tienes que ir a trabajar hoy?», preguntó Malena guardando los platos. Orfelina miró el reloj. Su turno empezaba dentro de 1 hora. «Sí», asintió. «Aunque no sé si podré quedarme allí, después de todo». «Depende de ti», se encogió de hombros Malena. «Pero recuerda que ya no estás atada a este lugar. Eres libre para buscar algo mejor. Libre». La palabra resonó en la cabeza de Orfelina. Nunca había pensado en sí misma de ese modo. Siempre había sido la hija de alguien, la esposa de alguien, la empleada de alguien, siempre cumpliendo las expectativas de otros, satisfaciendo las exigencias de otros. ¿Qué quería para sí misma? Orfelina llegó puntual al supermercado, aunque cada paso era difícil. El lugar donde había trabajado durante casi 5 años le pareció de repente una prisión. Puertas de cristal, iluminación artificial, hileras de mercancías sin rostro. Todo deprimía y provocaba rechazo. «¿Otra vez con el moratón?», comentó Carmela mientras Orfelina se ponía el delantal del uniforme. «¿Te has vuelto a caer en la bañera?» «No», se contestó Orfelina de repente. «Mi marido me pegó, ex marido». Carmela se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir, pero no les dejaron seguir hablando. Los primeros clientes ya hacían cola en las cajas registradoras. El día se hizo interminable. Orfelina fichaba mecánicamente la mercancía, daba el cambio y pronunciaba frases memorizadas. Pero en su interior maduraba una decisión, que cada hora se hacía más clara. Después de comer apareció Verónica Urrutia. Como de costumbre, comenzó su ronda con la caja registradora de Orfelina. «Castillo», dijo fríamente mirando alrededor del lugar de trabajo. «Vuelves a estar desaliñado. ¿Y qué te pasa en la cara? ¿Te has vuelto a... ¿Día?» Algo había cambiado en Orfelina. Se enderezó y miró directamente a los ojos de su superiora. «No, señora Urrutia. Mi marido me pegó, por atreverme a contradecirle. Tanto como usted me pegaría con palabras si me atreviera a decir la verdad». Verónica dio un paso atrás, estupefacta por esta respuesta. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó. «En mi despacho, ahora mismo». Con mucho gusto, Orfelina se quitó el delantal del uniforme y lo puso sobre la caja. «Hacía tiempo que quería hablarte con franqueza». En el despacho, Verónica la atacó con acusaciones. «Te has pasado de la raya, Castillo. Falta de respeto a la dirección, aspecto inapropiado, y ahora esta payasada delante de los clientes». «Y usted, señora Urrutia», replicó Orfelina con calma, «está sobrepasando los límites de la humanidad. 5 años me humillas a mí y a los demás trabajadores. Te metes con lo más insignificante, me obligas a hacer horas extras sin cobrar, me amenazas con el despido por el más mínimo error. ¿Cómo te atreves?». Verónica se pone negra. «Podría despedirte ahora mismo». «No hace falta», sonríe Orfelina. «Lo dejo por mi cuenta. Puedes descontar el coste del uniforme de mi sueldo». Se quedó en caja. Con esas palabras depositó su carné de empleada sobre la mesa. «Adiós, señora Urrutia. Espero que algún día se dé cuenta de que el respeto no se gana con el miedo». Los 15 días pasaron como un borrón para Orfelina. El piso de Malena, pequeño y acogedor, se convirtió en su refugio temporal. Su hermana le había cedido su dormitorio, y ella misma se había trasladado al sofá, cama del salón, y se negaba en redondo a aceptar pago alguno por el alojamiento. «Cuando consigas un trabajo de verdad, hablaremos de dinero», dijo Malena cuando Orfelina sacó el tema. Todas las mañanas Orfelina se despertaba con una sensación de pesadez en el pecho. Aunque dejar a Sebastián le había aliviado, el futuro era aterradoramente incierto. Durante 20 años había vivido como la esposa de otro, y ahora tenía que aprender a valerse por sí misma. Cada pequeña cosa, desde elegir su ropa para el día hasta planificar un presupuesto, requería decisiones que antes le habían parecido insignificantes, pero que ahora cobraban una importancia especial. Aquella mañana,
Orfelina estaba junto a la ventana con una taza de té, observando el despertar de la ciudad. El sol empezaba a salir, coloreando los tejados de las casas de un suave rosa. En el piso de al lado se oía el sonido sordo de la radio, y a lo lejos, los coches tocaban el claxon. La sinfonía habitual de la ciudad, a la que antes no había prestado atención, ahora parecía casi mágica. ¿No puedes dormir? Malena apareció en la puerta, envuelta en su bata. Tenía el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos. Hábito, se encogió de hombros Orfelina. Preparé café y tostadas. Malena asintió agradecida y se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Hoy tienes una entrevista de trabajo, ¿recuerdas? Orfelina suspiró. Sí, una entrevista de trabajo, la cuarta de la semana. Las 3 anteriores habían acabado en nada. O la habían rechazado amablemente por falta de experiencia, o le habían ofrecido un sueldo aún más bajo que el del supermercado. No lo he olvidado, pone la taza de café delante de su hermana. Pero no tengo muchas esperanzas. ¿Un puesto de secretaria en un bufete de abogados? Seguro que buscan a alguien más joven. No es nada, dijo Malena. Tienes experiencia en el trato con la gente, eres organizada, puntual, y estás estupenda, sobre todo con ese traje azul que te hemos comprado. Orfelina sonrió débilmente. El traje azul era lo primero que se había comprado desde que dejó a Sebastián. No era nuevo, de una tienda de segunda mano, pero era elegante y le quedaba bien. Y lo más importante, completamente diferente a todo lo que había llevado antes. Gracias, dijo en voz baja. Por todo, no sé qué habría hecho sin ti. Basta, dijo Malena con severidad. Eres mi hermana, y eres más fuerte de lo que crees. Después del desayuno, Orfelina empezó a prepararse para la entrevista. Permaneció largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. Una mujer de unos 40 años, con finas arrugas alrededor de los ojos y una red apenas perceptible en el cuello. No era guapa, pero tampoco fea, solo una mujer normal y corriente. ¿Cómo te ves a ti misma?, preguntó Malena asomándose a la habitación. Orfelina se encogió de hombros. Corriente, ni joven, ni... Tonterías, la interrumpió Malena. Eres hermosa. Lo que pasa es que no lo ves. Se acercó a su hermana y le puso las manos sobre los hombros. ¿Sabes lo que te estropea? Ni la edad, ni las arrugas. Es el miedo, está en tus ojos, en cómo te encorvas, en cómo tienes miedo de levantar la vista. Te hace parecer más vieja, menos atractiva. Orfelina miró su reflejo con otros ojos. Quizá Malena tenía razón. Quizá los años con Sebastián, la constante expectativa de críticas y humillaciones, le habían enseñado a ser invisible, a pasar desapercibida. Ven aquí. Malena tiró de su hermana hacia el tocador. Siéntate. Sacó su neceser de maquillaje y se puso manos a la obra. Orfelina se sentó obedientemente con los ojos cerrados mientras su hermana la maquillaba. Toma, dijo por fin Malena dando un paso atrás. Ahora echa un vistazo. Orfelina abrió los ojos y no se reconoció de inmediato. El maquillaje era ligero, casi imperceptible, pero resaltaba sus mejores rasgos, sus expresivos ojos marrones, sus pómulos altos, la suave línea de sus labios. ¿Lo ve?, dijo Malena triunfante. Todo es cuestión de confianza. Hoy vas a ir a esa entrevista y vas a demostrarles que eres la mejor candidata. Y si te dicen que no, ellos se lo pierden, no tú. La calle la recibió con un cálido sol primaveral. Orfelina respiró hondo y se dirigió a la parada del autobús. El bufete estaba situado en el centro de negocios de la ciudad, y había un largo camino hasta allí. La entrevista había ido exactamente como ella esperaba. El joven jefe de contratación revisó amablemente su currículum, le hizo unas cuantas preguntas estándar y prometió volver a llamarla. Orfelina pudo ver en sus ojos que no la llamaría. Al salir del edificio de oficinas, se sintió cansada y frustrada. 4 entrevistas, 4 rechazos. El dinero se esfumaba, y aunque Malena no había exigido el pago del alojamiento, Orfelina no podía aprovecharse indefinidamente de la hospitalidad de su hermana. Caminaba por la calle mirando bajo sus pies y sin fijarse en los transeúntes. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. Tal vez Sebastián tenía razón. Quizás nadie la necesitaba realmente. Una mujer de 40 años sin estudios, sin habilidades especiales. Una repentina sacudida la sacó de sus tristes pensamientos. Orfelina levantó la vista y vio que había chocado con un hombre que salía de un edificio con un letrero que ponía Silvarios Auto World. Le pido disculpas, murmuró retrocediendo. No estaba mirando. No pasa nada, sonrió el hombre.
Yo también estaba sumida en mis propios pensamientos. Era alto, con una espesa cabellera oscura con toques grises en las sienes y unos atentos ojos marrones. Vestía con sencillez pero pulcritud, pantalones grises, camisa blanca remangada y un reloj en la muñeca, raído pero evidentemente caro. Espero no haberle estropeado el traje, le señaló la manga con la cabeza, donde quedaba una mancha polvorienta del choque. No, en absoluto. Orfelina se sacudió la manga. No es para tanto. Quiso seguir adelante, pero el hombre se lo sugirió de repente. Deje que le compense. Hay un buen café cerca. ¿Una taza de café a mi cuenta? Orfelina dudó. En otras ocasiones se habría negado sin dudarlo. Pero algo en los ojos del hombre, una tranquila confianza, una amabilidad sin ser intrusiva, la hizo asentir. De acuerdo, dijo. Gracias, gracias. La cafetería era muy agradable, pequeña, acogedora, con estanterías a lo largo de las paredes y una luz tenue. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Me llamo Felipe, se presentó el hombre. Felipe Silvario. Orfelina Castillo, le estrechó la mano. El apretón de manos de Felipe fue firme, pero no brusco. Es un nombre bonito, comentó. Raro. Gracias, insistió mi padre, en honor a mi bisabuela. Vino la camarera y Felipe pidió 2 tazas de café y pasteles. Si no te importa, añadió, mirando a Orfelina. No, en absoluto, no pasa nada. Mientras esperaban su pedido, Felipe les habló de sí mismo. Tiene 45 años y es propietario de una cadena de talleres de reparación de automóviles llamada Auto World Silvario, con 3 locales en distintos puntos de la ciudad. Empezó con un pequeño taller hace 20 años y se fue expandiendo poco a poco. ¿Y usted?, me preguntó. ¿A qué se dedica? Orfelina vaciló. Parecía incómodo hablar de su reciente despido. Ahora estoy buscando trabajo, dijo al fin. Trabajaba de cajera en un supermercado. Esperaba que el interés de Felipe disminuyera después de decir eso, pero él siguió mirándola con la misma atención amistosa. ¿Y qué tipo de trabajo buscas? No lo sé, admitió Orfelina con sinceridad. Algo mejor de lo que era. Soy bastante buena en contabilidad, sé trabajar con gente. Pero sin un título universitario y con mi edad, vaciló, sintiendo que se ruborizaba. ¿Por qué le estaba contando todo esto a un desconocido? Interesante. Felipe la miró pensativo. Sabes, acabo de tener una vacante de recepcionista en el taller principal. Trabajar con clientes, llevar registros, nada complicado, pero requiere responsabilidad y capacidad para comunicarse con la gente. Orfelina lo miró sorprendida. ¿Me estás ofreciéndome trabajo? ¿Por qué no? Felipe se encogió de hombros. Tienes experiencia trabajando con gente. Pareces una persona responsable. Puedes aprender el resto. Pero no me conoces de nada, objetó Orfelina. Confío en mi intuición, respondió simplemente Felipe. Rara vez me falla. Por supuesto tendrás que recibir un pequeño entrenamiento, y el primer mes será de prueba. Orfelina no supo qué decir. La oferta parecía demasiado buena para ser cierta, pero algo en la serena confianza de Felipe, en su mirada abierta, le hizo creer que no era una broma. No sé qué decir, admitió ella. Esto es muy repentino. Di que sí, sonrió Felipe. Y mañana ven al taller principal, del que salí cuando nos encontramos. Te lo enseñaré y te lo contaré todo. Hablaron durante otra hora. Felipe habló de su negocio, de los retos y las alegrías de llevar un taller de reparación de coches. Orfelina escuchaba, hacía preguntas, y poco a poco la tensión inicial fue desapareciendo. Era fácil hablar con Felipe, sabía escuchar y no la interrumpía cuando expresaba su opinión. ¿Tienes que irte?, preguntó él, notando que ella miraba el reloj. Sí, lo siento. Mi hermana estará preocupada. Claro, pagó Felipe y se ofreció a acompañarla hasta la parada del autobús. Le entregó una tarjeta de visita a modo de despedida. Hasta mañana, Orfelina. Te espero a las 10 de la mañana. Durante todo el camino pensó en el extraño encuentro y en la inesperada oferta. Una parte de ella temía creer en tan buena fortuna. La otra temía que hubiera un truco detrás de la oferta. Pero el recuerdo de los ojos tranquilos de Felipe, su forma de hablar sin prisas, calmó esos temores. Malena escuchó el relato del encuentro con indisimulado entusiasmo. «Esto es el destino», exclamó. «¿Lo ves? Te dije que todo saldría bien. ¿No es demasiado extraño?» Orfelina dudó. Un encuentro casual y luego una oferta de trabajo. ¿Qué tiene de extraño?
Malena se encogió de hombros. Causaste buena impresión, tiene una vacante, todo tenía sentido. Pero ¿y si...? Orfelina vaciló. ¿Y si tiene otras intenciones? Malena se rió. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que te ofreció un trabajo para seducirte? Hoy en día hay formas más fáciles. Miró a su hermana detenidamente. ¿O es porque te gustaba ese Felipe? ¿Qué? No, objetó Orfelina con demasiada precipitación. Es que parecía buena persona y tengo miedo de equivocarme. Entiendo, asintió Malena con seriedad. Después de Sebastián, te cuesta confiar en los hombres, pero no todos son como él, y tú te mereces una oportunidad de tener una vida mejor. Al día siguiente, Orfelina estaba delante del taller a las 10 en punto de la mañana. Tenía el corazón acelerado y le sudaban las palmas de las manos. Respiró hondo para tranquilizarse y abrió la puerta de cristal. El interior estaba limpio y ordenado, nada que ver con lo que se había imaginado de un taller mecánico. Una amplia recepción con cómodos sillones para los clientes, un mostrador de recepcionista, cuadros de coches y diplomas en las paredes. Olía a café y a aceite de máquina. Felipe salió a recibirla, sonriendo como si se alegrase de verdad de verla. Orfelina, has venido. Me alegro mucho. Le dio una vuelta por el taller, le presentó al personal y le explicó la estructura de la empresa. Orfelina intentó memorizar todos los detalles, aunque la cabeza le daba vueltas por la abundancia de información nueva. No te preocupes, la tranquilizó Felipe. Nadie espera que lo aprendas todo de golpe, aprenderás poco a poco. Al final del día, Orfelina se sentía agotada, pero extrañamente entusiasmada. El trabajo parecía interesante, el equipo, amable, y el propio Felipe, un director justo y paciente. Bueno, ¿estás lista para empezar mañana?, le preguntó cuando terminaron sus rondas. Sí, respondió Orfelina sin vacilar. Gracias por su confianza. Así empezó una nueva etapa de su vida. Los primeros días fueron difíciles, demasiadas cosas nuevas, demasiada responsabilidad. Pero poco a poco, Orfelina se fue acostumbrando. Aprendió rápidamente los programas informáticos, encontró fácilmente un lenguaje común con los clientes, y su pulcritud a la hora de llevar los registros provocó la aprobación de Felipe. Tras un mes de prueba, le ofreció oficialmente un puesto fijo, con un sueldo muy superior al que recibía en el supermercado. Estoy muy contento contigo, Orfelina, dijo Felipe. Has encajado perfectamente en nuestro equipo. Con el paso de las semanas habían estrechado lazos. Felipe solía quedarse hasta tarde después del trabajo para ayudarla con asuntos complicados, y a veces almorzaban juntos. Hablaba de su vida, de cómo empezó su negocio a partir de un simple garaje, de su divorcio 10 años atrás, de su hijo, que estudiaba en la universidad en Estados Unidos. Orfelina también se fue abriendo poco a poco. Al principio hablaba sobre todo de Malena, de su trabajo en el supermercado. Luego, con valentía, habló de sus 20 años de matrimonio con Sebastián, de su alcoholismo, de cómo la había echado de casa. Es un tonto, dijo Felipe simplemente, después de escucharla. Dejar ir a una mujer así, una estupidez imperdonable. Estas palabras hicieron que el corazón de Orfelina latiera con más frecuencia. Por primera vez en años, un hombre la halagaba, y esas palabras no sonaban falsas ni condescendientes. Después de 3 meses trabajando en el taller, Orfelina se dio cuenta de que había cambiado. Tenía más confianza en sí misma, ya no tenía miedo de decir lo que pensaba, empezó a cuidar su aspecto. El nuevo sueldo le permitió comprarse ropa bonita, hacerse un buen corte de pelo. Por las tardes solía pasear por la ciudad, descubriendo lugares que antes le daba miedo mirar. Malena observaba su transformación con orgullo. Sabía que esto pasaría, dijo. Estás floreciendo. Todo gracias a ti, replicó Orfelina con sinceridad. Si no fuera por ti, si no fuera por mí, habrías encontrado otro camino, la despidió Malena. Eres más fuerte de lo que crees. Una noche, cuando Felipe y él se entretenían en el despacho, tratando un caso difícil con un cliente, le propuso de repente: ¿por qué no cenamos juntos? Se está haciendo tarde y hay un buen restaurante cerca. Orfelina dudó. Se habían hecho amigos a lo largo de los meses, pero una invitación a cenar en un restaurante parecía algo más que una simple reunión amistosa. No te preocupes, dijo Felipe suavemente, al notar su vacilación. Es solo una cena, nada más. El restaurante era pequeño y acogedor, con luces tenues y música en directo.
Se sentaron en una mesa esquinera que daba a un pequeño escenario donde un músico tocaba la guitarra. Felipe pidió vino, y Orfelina no se opuso, aunque no solía beber alcohol. Demasiados malos recuerdos le traía la bebida de Sebastián. Por ti, Orfelina. Felipe levantó la copa. Por la increíble mujer que cambió mi taller para mejor. Ella sonrió avergonzada. Exageras. En absoluto, respondió con seriedad. No te imaginas cómo ha cambiado el ambiente desde que estás aquí. Los clientes están contentos, el papeleo está en orden, incluso los mecánicos son más ordenados. No quieren meterse contigo. La velada transcurrió en agradable conversación. Felipe contaba anécdotas divertidas de la vida del taller. Orfelina reía, se sentía ligera y libre. No recordaba la última vez que se lo había pasado tan bien. Cuando la cena tocaba a su fin, Felipe se ofreció a acompañarla a casa. Caminaron por las calles nocturnas. Orfelina hablaba de su infancia, de sus padres, de cómo había conocido a Sebastián. No siempre fue así, dijo. Cuando era joven, Sebastián era diferente. Enérgico, lleno de planes. Luego algo se rompió en él. Algunas personas no saben afrontar las dificultades, dice Felipe. En lugar de luchar, se rinden y culpan a todos los que les rodean. A la entrada de la casa de Malena se detuvieron. Orfelina no sabía cómo despedirse. Felipe la miró con una cálida sonrisa. Gracias por una velada maravillosa, dijo ella finalmente. Gracias a ti, respondió él. Espero que volvamos a repetirlo. Orfelina asintió, sintiéndose de repente avergonzada, como una adolescente en su primera cita. Me gustaría. Felipe se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la mejilla. Buenas noches, Orfelina. Después de aquella noche, su relación cambió. Empezaron a verse con regularidad fuera del trabajo. Iban al cine, al teatro, a museos. Felipe resultó ser un conversador interesante, con una amplia perspectiva. Leía mucho, le encantaba el arte y sabía mucho de arquitectura. Orfelina se sentía cada día más unida a él. Felipe era todo lo contrario de Sebastián. Tranquilo, atento, capaz de escuchar. A su lado se sentía importante, interesante, deseable. Pero el miedo no la abandonaba. ¿Y si esto no durara? ¿Y si un día Felipe cambiaba como había cambiado Sebastián? ¿Y si volvía a equivocarse? Malena, observando el desarrollo de la relación de su hermana, solo se reía. Está perdidamente enamorado de ti, y tú estás enamorada de él. Deja de dudar y vive el presente. 6 meses después de su primer encuentro, Felipe invitó a Orfelina a pasar un fin de semana en el campo. Tenía una casita en la montaña, a 2 horas de la ciudad. Aire fresco, paseos, nada de jaleos, la convenció. Te encantará. Orfelina dudó. Un fin de semana sola en una casa de campo era un gran paso. Si no te sientes cómoda, añadió Felipe suavemente, al notar su vacilación, podemos ir allí solo a pasar el día, nada de pernoctar. Su delicadeza conmovió a Orfelina. Siempre había respetado sus sentimientos, nunca la había apresurado. No, dijo ella con firmeza. Un fin de semana me parece estupendo, estoy de acuerdo. La casa de Felipe resultó ser una acogedora estructura de madera situada en la ladera de una colina con vistas al valle. El interior era sencillo, pero de buen gusto. Muebles cómodos, estanterías, una chimenea. Este es mi escondite, explicó Felipe mostrando la casa. Aquí es donde vengo, cuando quiero estar a solas con mis pensamientos. Pasaron el día paseando por el barrio. Felipe le enseñó sus lugares favoritos. Un viejo olivar, un manantial de agua cristalina, un acantilado desde el que se domina todo el valle. Al anochecer regresaron a la casa, cansados pero satisfechos. Felipe encendió el fuego y preparó la cena. Resultó ser un buen cocinero. Se sentaron frente al fuego, bebieron vino y hablaron de todo. De libros, de sueños, del pasado y del futuro. La boda de Orfelina y Felipe fue modesta y elegante. Intercambiaron votos en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad, en presencia de unos pocos amigos íntimos y por supuesto de Malena, que era la que más lloraba de felicidad. Orfelina había elegido un sencillo vestido color crema sin adornos. Quería que fuera diferente de la primera vez que se plantó en el altar con un fastuoso vestido blanco junto al joven Sebastián. Después de la ceremonia hubo una pequeña recepción en un restaurante. Orfelina no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Un nuevo matrimonio, una nueva vida, una nueva felicidad. A menudo captaba la tierna mirada de Felipe y aún se sentía avergonzada.
aunque estaba acostumbrada a la forma en que él la miraba, con amor y admiración. La mudanza del piso de Malena a casa de Felipe fue rápida. Orfelina tenía pocas pertenencias, ropa, libros, algunas baratijas memorables. No se había llevado nada de su anterior vida con Sebastián, dejándolo todo en aquel piso excepto sus papeles personales. La casa de Felipe, situada en un tranquilo suburbio de Lima, era espaciosa y acogedora. De 2 plantas, con terraza y un pequeño jardín, reflejaba el carácter de su propietario, elegante, sin alardes de riqueza, pero cómoda y buena. Felipe dio a Orfelina una habitación separada para sus aficiones, y ella empezó a bordar y dibujar, descubriendo un inesperado talento para las bellas artes. Había pasado un año desde que Sebastián había echado a Orfelina de casa. Un año que había cambiado por completo su vida. Ahora, sentada desayunando en la terraza de su nuevo hogar y viendo a Felipe leer el periódico de la mañana, apenas podía creer que alguna vez hubiera vivido de otra manera. ¿En qué estás pensando? Felipe levantó la vista del periódico al notar su mirada. ¿En cómo ha cambiado mi vida?, respondió Orfelina con sinceridad, mientras removía su té de bergamota con una cuchara, un nuevo hábito que había adquirido en esta casa. Felipe sonrió y le cubrió la mano con la suya. Espero que para mejor. Desde luego, respondió ella con una sonrisa. Sus desayunos siempre eran tranquilos. A Felipe no le gustaban las prisas. Prefería empezar el día con calma. Normalmente había tostadas con mantequilla y mermelada, fruta fresca, huevos y por supuesto té para Orfelina y café fuerte para Felipe. Hablaban de los planes del día, comentaban las noticias, compartían sus pensamientos. Por cierto, Felipe dobló el periódico. Quería ofrecerte algo. ¿Sí? Orfelina levantó los ojos hacia él. Hoy es el aniversario de nuestro encuentro, sonrió. Hace exactamente un año chocaste literalmente conmigo en la puerta del taller. Orfelina se rió. ¿Recuerdas la fecha exacta? Por supuesto, respondió Felipe con seriedad. Fue un día importante en mi vida, y me gustaría señalarlo. Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. Esto es para ti. Orfelina abrió la caja y se quedó helada. Dentro había unos pendientes delicados con diamantes diminutos. Felipe, exhaló. Son preciosos, pero... Sin peros, sacudió la cabeza. Quiero hacerte un regalo. Y además, he pensado que podríamos ir a una joyería y elegir un collar a juego. ¿Qué te parece? Gracias, dijo ella en voz baja. Y sí, me gustaría ir a una joyería. Felipe se animó. Entonces está decidido. Te recogeré después de comer e iremos a la Perla de los Andes. Es la mejor joyería de la ciudad. Después de desayunar, Felipe se fue al taller y Orfelina se ocupó de las tareas domésticas. Los martes y jueves venía el ama de llaves, pero Orfelina prefería hacer muchas cosas ella misma. Le gustaba sentir que esta era su casa, que no solo vivía aquí, sino que la hacía acogedora. Quitaba el polvo de las estanterías del salón, regaba las flores, revisaba el armario y apartaba algunas prendas que iba a donar a la beneficencia. Felipe nunca ponía objeciones a sus decisiones en la casa, confiaba plenamente en su gusto y sentido del orden. Hacia la hora de comer, se duchó y tardó un buen rato en elegir un conjunto para salir por la ciudad. Se decidió por un elegante vestido azul que gustaba mucho a Felipe. Al mirarse al espejo, Orfelina apenas se reconoció. La mujer que la miraba desde el espejo parecía más joven que su edad, se mantenía con dignidad y confianza. Su encorvamiento había desaparecido, su mirada era abierta, incluso las arrugas alrededor de los ojos parecían ahora signos de sonrisa y no de preocupación. Felipe llegó exactamente a la hora acordada. Su sedán plateado se detuvo frente a la casa exactamente a la 1 en punto. Bajó del coche para abrir la puerta a Orfelina, un pequeño gesto de caballerosidad que nunca olvidó. «Estás muy guapa», le dijo cuando ella entró en el coche. «Gracias». Orfelina seguía sintiéndose avergonzada por los cumplidos, a pesar de que los oía de su marido con regularidad. El trayecto hasta el centro de la ciudad duró unos 40 minutos. Hablaron de cosas sin importancia, de un nuevo libro que Orfelina estaba leyendo, de problemas con el suministro de repuestos en el taller, de la próxima visita de su hijo Felipe, que había prometido venir de vacaciones desde Estados Unidos. La joyería Perla de los Andes estaba situada en una de las principales calles de Lima, en un antiguo edificio con columnas. Dentro, todo brillaba con el cristal, el mármol y, por supuesto, las propias joyas.
pulcramente dispuestas en las vitrinas. Les recibió una elegante vendedora que pareció reconocer a Felipe. «Señor Silvario, me alegro de volver a verle», sonrió. «¿En qué puedo servirle?» «Buenas tardes, Claudia», asintió Felipe. «Buscamos un collar a juego con estos pendientes». Mostró la caja que contenía el regalo de la mañana y Claudia asintió con aprobación. «Es una excelente elección. Tenemos varias opciones que serían perfectas. Dejad que os las enseñe». La siguieron hasta la vitrina de los collares. Orfelina se sentía un poco fuera de lugar. Nunca había estado en una tienda así. Nunca había elegido joyas de este calibre. Claudia sacó varios collares y los colocó sobre un soporte de terciopelo. Todos eran delicados, con pequeños diamantes que hacían juego con los pendientes. «Pruébatelos», sugirió a Orfelina. Felipe la ayudó a ajustarse el primer collar al cuello y dio un paso atrás para evaluar el look. «Te queda bien», dijo. «Pero vamos a ver los otros». Repasaron todas las opciones, y al final Orfelina eligió el collar más sencillo pero elegante. Una fina cadena con diminutos diamantes que formaban un delicado dibujo floral. «Una elección excelente, señora», aprobó Claudia. «Está hecho a mano por nuestro mejor artesano». Mientras Felipe pagaba, Orfelina se quedó de pie junto a la vitrina, mirando las demás joyas. Aún no podía creer que aquello formara parte de su vida. Ir a tiendas caras donde podía elegir lo que le gustaba sin mirar las etiquetas de los precios. «Hecho», Felipe se acercó a ella con una cajita. «Claudia recogerá el envoltorio personalizado. Solo tienes que esperar un poco». Se dirigieron a la salida, decidiendo mientras tanto pasear por las tiendas vecinas. Felipe le sostuvo la puerta a Orfelina y ella salió primero. Y fue entonces cuando ocurrió. Sebastián Montero caminaba por la acera de enfrente. Su aspecto era aún peor de lo que Orfelina había imaginado. Ropa harapienta, tez malsana, pelo revuelto. Estaba claro que el año transcurrido desde su separación no había sido bueno con él. Al principio no se había fijado en ella, pero algo le hizo levantar la vista. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle y Orfelina vio que su expresión cambiaba. Incredulidad, reconocimiento, sorpresa. Sebastián se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que veía. Orfelina, su exmujer, a la que había echado de casa, estaba en la puerta de la joyería más cara de la ciudad, y no estaba sola. A su lado había un hombre de mediana edad, bien vestido, que la miraba con indisimulada ternura. ¿Ocurre algo? Felipe se dio cuenta de que Orfelina se había quedado helada. «Allí», señaló con la cabeza a Sebastián. «Mi ex marido». Felipe siguió su mirada y frunció el ceño. «¿Quieres irte?» Orfelina se lo pensó un momento y negó con la cabeza. «No, es solo un imprevisto». Sebastián seguía de pie en el lado opuesto de la calle, claramente inseguro de qué hacer. Finalmente dio un paso en su dirección, pero en ese momento se encendió la luz verde para los coches y el flujo de tráfico los separó. «Vamos». Felipe tomó suavemente la mano de Orfelina. «Claudia pronto terminará de empacar». Entraron de nuevo en la tienda. Orfelina sintió que le temblaban las manos. El inesperado encuentro había despertado recuerdos que había enterrado cuidadosamente durante todo el año. Pero al mismo tiempo, sintió una extraña satisfacción. Sebastián la vio, segura de sí misma, feliz, junto a un hombre que la respetaba y la quería. Vio que no solo sobrevivía sin él, sino que prosperaba. 10 minutos después volvieron a salir de la tienda. Sebastián no aparecía por ninguna parte, y Orfelina se sintió aliviada y decepcionada a la vez. «¿Está todo bien?», preguntó Felipe, dándose cuenta de su estado. «Sí», intentó sonreír. «Es solo una sensación extraña». «Lo entiendo», le apretó la mano. «A veces el pasado nos alcanza de improviso. ¿Quieres hablar de ello?» «Ahora no», Orfelina negó con la cabeza. «Vámonos a casa». De camino a casa permaneció en silencio. Felipe no insistió en hablar, cosa que ella agradeció. Necesitaba tiempo para digerir aquel encuentro, para comprender sus sentimientos. Aquella tarde, mientras estaban sentados en la terraza, disfrutando de la cálida noche y de una copa de vino, Orfelina rompió por fin el silencio. No tenía buen aspecto. «Sebastián, quiero decir». Felipe la miró atentamente. «¿Te molesta?» «No lo sé», admitió ella con sinceridad. «No quiero que sufra. A pesar de todo, hemos pasado 20 años juntos. Pero al mismo tiempo una parte de ti se alegra de que vea lo bien que vives sin él», terminó Felipe por ella. Orfelina asintió, sintiéndose un poco avergonzada por estos pensamientos. «Es normal», dijo Felipe en voz baja. «Eres un ser humano.
no una santa. Y después de todo lo que te ha hecho, tienes derecho a sentir eso. Se acostaron antes de lo habitual. Orfelina permaneció despierta mucho tiempo, repitiendo en su mente la imagen de Sebastián de pie al otro lado de la carretera, su cara de sorpresa cuando la vio. ¿Qué estaría pensando en ese momento? ¿Se arrepentía de haberla echado de casa? ¿Se enfadó al verla feliz sin él? Con estos pensamientos, finalmente se sumió en un sueño intranquilo. La mañana siguiente empezó como de costumbre. Felipe se fue temprano al taller. Tenía una reunión importante con sus proveedores. Orfelina se dedicó a las tareas domésticas, intentando no pensar en la reunión de ayer. Hacia las 11 de la mañana sonó el timbre. Orfelina, que esperaba a un mensajero con los libros que había encargado la semana pasada, abrió la puerta sin miedo. En el umbral estaba Sebastián. Orfelina se quedó helada, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo la había encontrado? ¿Qué quería? «Hola, Orfelina», dijo con voz ronca. De cerca, tenía incluso peor aspecto que ayer. Ojos enrojecidos, barba de 3 días, manos temblorosas. Todos los signos de un hombre que había abusado del alcohol durante mucho tiempo. «Sebastián», intentó mantener la voz firme. «¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar?» Dio un paso adelante, pero Orfelina no se echó atrás. «No», dijo con firmeza. «Dime lo que quieres y vete». Sebastián tragó saliva. «Ia, te vi ayer, en la joyería, con él», escupió la última palabra con desprecio. «¿Con qué?», preguntó Orfelina sintiendo que aumentaba su ansiedad. «Ahora eres rica, ¿no?». Sus ojos brillaron de ira. «Viviendo en una casa como esta, comprando en tiendas caras. Y yo. Perdí mi trabajo hace 3 meses. Me echaron de la central eléctrica. Lo siento», dijo Orfelina con sinceridad. «Pero no entiendo qué quieres de mí». «Dinero», respondió Sebastián sin rodeos. «Necesito dinero, Orfelina. Estoy al borde del desahucio. Mis facturas están impagadas, no tengo qué comer. Y tú estás aquí». Miró el pasillo con muebles caros detrás de ella. Orfelina sintió que una oleada de ira subía por su interior. «¿Has venido a pedirme dinero? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de echarme de casa? ¿Llamarme vieja e inútil?» «No era yo mismo», murmuró Sebastián. «Estaba enfadado, bebiendo. No debería haberlo hecho». «Pero lo hiciste». Orfelina cruzó los brazos sobre el pecho. «Y ahora no vienes a disculparte sino a pedir dinero». «Mira», cambió Sebastián a un tono suplicante. «Solo necesito un poco de dinero para recuperarme. Luego te lo devolveré, te lo juro». «No», replicó Orfelina con firmeza. «No te daré ni un sol. Vete, Sebastián». Ella intentó cerrar la puerta, pero él la retuvo con la mano. «No tan rápido». Su voz cambió de repente, volviéndose dura. «Tienes que ayudarme. Fui tu marido durante 20 años. Dejaste de serlo en el momento en que me echaste de casa», objetó Orfelina, intentando cerrar la puerta, pero Sebastián fue más fuerte. «Y ahora tienes un nuevo marido, ¿no?», sonrió. «Rico, mayor que tú. ¿Qué le permites a él que no me permitías a mí?». Orfelina dio un paso atrás, sorprendida por la dureza de sus palabras. «Fuera», dijo en voz baja. «Ahora mismo». «No antes de que consiga el dinero». Sebastián salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí. «Necesito 5,000 soles. Eso es calderilla para una señora rica como tú». «No te daré ni un sol», repitió Orfelina, retirándose al fondo de la casa. «Váyase o llamo a la policía». Sebastián se rió. «¿A la policía? ¿Qué les vas a decir? ¿Que tu ex marido ha venido a pedirte ayuda? ¿Que un desconocido ha entrado en mi casa y me está amenazando?», replicó Orfelina, sacando el teléfono del bolsillo. Sebastián se abalanzó hacia ella y le arrebató el teléfono de las manos. «Nada de llamadas», siseó. «Lo solucionaremos entre nosotros, como una familia». «Ya no somos una familia». Orfelina sintió que el miedo se convertía en rabia. «Devuélveme el teléfono y lárgate». «¿O qué?». Sebastián se acercó a ella, amenazante. «¿Qué vas a hacer, Orfelina? ¿Quién va a protegerte? Tu marido rico está trabajando, ¿no?». La agarró bruscamente del brazo. «¿Cuánto dinero tienes en casa? Debería ser suficiente. Los hombres como él siempre guardan dinero». Orfelina intentó soltarse, pero Sebastián la tenía agarrada. «No hasta que consiga el dinero», la arrastró hacia el salón. «¿Dónde está?». «En ninguna parte». Orfelina siguió resistiéndose. «No tenemos dinero en la casa». «Mientes», gruñó Sebastián. «Entonces, las joyas, ¿dónde están?». Orfelina sintió que el miedo volvía a invadirla. Sebastián estaba loco, probablemente borracho.
¿Qué haría si no encontraba el dinero? En ese momento se abrió la puerta principal. Felipe estaba en el umbral con un ramo de flores en la mano. Evaluó inmediatamente la situación. Un hombre extraño en su casa, Orfelina con cara de susto, un áspero apretón en el brazo. ¿Qué ocurre?, preguntó, dejando a un lado las flores y entrando con decisión. «Felipe», exclamó Orfelina aliviada. «Ah, ahí está», sonrió Sebastián, sin soltar la mano de Orfelina. «Ha llegado un marido rico». «Suelta a mi mujer». La voz de Felipe era tranquila, pero había acero en ella. «Inmediatamente». «¿O qué?», preguntó Sebastián desafiante. «¿Llamar a sus guardias? ¿Llamar a la policía?» Felipe dio otro paso adelante. «Por última vez, déjala ir». De repente, Sebastián empujó a Orfelina a un lado y se volvió hacia Felipe. «Escucha, necesito dinero. 5,000 soles. Dámelo y me iré». «Entraste en mi casa y amenazaste a mi mujer», dijo Felipe lentamente. «¿Y ahora quieres dinero? ¿Te has vuelto loco?» «No te hagas el santo», le replicó Sebastián. «Me robaste a mi mujer, la compraste con joyas caras. ¿Crees que está contigo por tu bonita sonrisa?», resopló despectivamente. «Está contigo por dinero, solo por dinero». Orfelina se horrorizó ante tanta bajeza. Felipe ni siquiera miró en su dirección. Su mirada estaba fija en Sebastián. «Te equivocas», dijo con calma. «Pero no importa, te vas, ahora mismo». «Con el dinero», insistió Sebastián. «O armaré un escándalo. Le diré a todo el mundo que te acostaste con mi mujer cuando aún estábamos casados. ¿Crees que a tus clientes les gustará eso?» «Eso es mentira», exclamó Orfelina. «Conocí a Felipe después de que me echaras de casa». «¿Y quién creería a una puta?», lanzó despectivamente Sebastián. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Felipe, que hasta entonces se había mostrado notablemente tranquilo, cruzó 2 pasos la distancia que los separaba y golpeó a Sebastián en la cara con el puño. El golpe fue potente y preciso, y Sebastián cayó de espaldas contra la pared, con la nariz manando sangre. «Fuera de mi casa», dijo Felipe en voz baja y amenazante. «Ahora mismo, y si vuelvo a verte cerca de Orfelina, de esta casa, de nuestras vidas, el próximo golpe será más duro». Sebastián, aturdido por el inesperado ataque, se llevó la mano a la cara, intentando detener la sangre. Me has roto la nariz», murmuró. «Puede», asintió Felipe. «Y es solo el principio si no te vas ahora mismo». Algo en sus ojos, en su voz, hizo que Sebastián creyera la amenaza. Se levantó despacio, todavía pellizcándose la nariz. «Te arrepentirás», murmuró, dirigiéndose a la puerta. «Los dos os arrepentiréis». «El teléfono», le recordó Orfelina. Sebastián tiró el teléfono al suelo y salió, dando un sonoro portazo. En cuanto la puerta se cerró, Orfelina sintió que las piernas le fallaban. Se hundió en la silla más cercana, sacudiendo todo el cuerpo. Felipe se puso inmediatamente a su lado y la abrazó. «¿Te encuentras bien?», preguntó ansioso. «¿Te ha hecho daño?». «No», Orfelina negó con la cabeza. «Solo estaba asustada. No pensé que me encontraría, que vendría aquí». «¿Cómo sabía la dirección?». Felipe frunció el ceño. «No lo sé». Orfelina trató de ordenar sus pensamientos. «¿Tal vez nos siguió ayer?». «Oh, Malena». Podría haberse enterado por ella. Felipe insistió en llamar a la policía. Orfelina se resistió al principio. Sebastián le daba pena, a pesar de todo lo que había pasado. Pero su marido la convenció de que era necesario por su seguridad. «Podría volver», dijo Felipe cogiéndole la mano. «La próxima vez podría ir armado, o incluso ser más agresivo». La policía no tardó en llegar. Orfelina contó lo sucedido, y los agentes grabaron su declaración, prometiendo encontrar a Sebastián y acusarlo de allanamiento y amenazas. Por la noche, cuando se quedaron solos, Felipe le trajo a Orfelina una taza de té caliente y se sentó a su lado en el sofá. «He llamado a Malena», dijo. «Sebastián fue a verla ayer para pedirle tu dirección. Ella se negó a decírselo, pero por lo visto la siguió y averiguó dónde vivíamos». Orfelina asintió, mirando por la ventana el jardín nocturno, iluminado por la suave luz de los faroles. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «una vez lo amé, y una parte de mí aún siente lástima por él. Podría haber sido otra persona si hubiera tomado otras decisiones». Felipe le pasó el brazo por los hombros en silencio. «Pero estoy agradecida por cómo salieron las cosas», continuó Orfelina. «Por el hecho de que me echara entonces. De lo contrario, nunca te habría conocido. Nunca habría aprendido lo que podía ser la vida real.
Se sentaron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj antiguo de la esquina del salón. Felipe no la metió en una conversación. Solo estaba allí, dándole el apoyo que necesitaba. Una semana después, la policía informó de que Sebastián había abandonado la ciudad. Según los vecinos, había recogido algunas pertenencias y se había marchado sin decir a nadie a dónde. Su piso quedó vacío, con facturas impagadas y deudas de alquiler. Orfelina se sintió extrañamente aliviada por esta noticia. Una parte de su pasado había desaparecido por fin, lo que le permitía centrarse por completo en el presente y el futuro. Esa noche, ella y Felipe cenaron en la terraza. La cálida brisa traía del jardín el olor de los árboles en flor. Las velas ardían sobre la mesa, creando un ambiente acogedor. Por nosotros, Felipe levantó su copa. Por el nuevo capítulo de nuestras vidas. Orfelina sonrió y levantó su copa. Por nosotros, repitió. Y por todas las pruebas que nos han unido. La ciudad centelleaba de luces, como un cielo estrellado. En algún lugar, en esas luces, estaban sus miedos, sus dudas y su dolor. Y aquí, en esta terraza, junto a un hombre que la miraba con amor y respeto, comenzaba su verdadera vida. Una vida que hacía un año ni siquiera se atrevía a soñar. Orfelina entrelazó sus dedos con los de Felipe y miró hacia un futuro que ya no la asustaba, sino que solo prometía nuevas alegrías y descubrimientos.